Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos todos? Para mí es un privilegio hermoso poder de nuevo encontrarnos, ¿verdad? Y seguir el estudio de la palabra del Señor. Para mí es un privilegio inmerecido. Así que estamos por acá para continuar el estudio de Apocalipsis del capítulo uno, y hoy vamos a terminar el capítulo uno y vamos a entrar en el verso 19 y el 20. No sin antes, ¿verdad? Poner todo en la mano del Señor y pedir que el Señor con su misericordia nos siga cubriendo a todos, a la familia de cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga, que siga mirando con favor la vida de ustedes, sus proyectos, sus familiares, sus hijos, sus esposas, sus esposos. Y para mí es verdaderamente un honor poder bendecirles en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, porque quien realmente bendice es el Señor. Así que damos inicio hoy con el verso 19 y el verso 20. Lo vamos a leer de inmediato. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Qué bueno, ese es el verso 19. Nosotros pues damos gracias al Señor por su palabra. En este verso 19 lo primero que vemos, hermanos, es que el mismo Señor, porque acuérdense que decíamos, ¿verdad? En los primeros versos del capítulo uno de este libro de Apocalipsis, que es un libro de revelaciones, vemos que esta revelación viene directamente del trono, y es Jesucristo que está hablando. Y aquí vemos entonces que Jesucristo le ordena, porque, ¿verdad? Jesucristo ordena, hermano, a sus siervos. Jesucristo le ordena a Juan que escriba en este libro todas las cosas que él ha visto. ¿Y qué es lo que Juan ha visto a este momento? Bueno, podemos decir que ha visto un montón de cosas porque él mismo la ha revelado, pero vamos a hablar de un poquito de la más importante. El autor de este libro ha visto lo siguiente. Dice el mismo Juan que él contempló su visión con toda claridad a Cristo glorificado. Eso fue lo primero que Juan vio, al Señor glorificado. Y Juan dice que vio como al Hijo del Hombre como inmolado, es decir, el Cristo glorificado. Ya el Señor, con toda su grandeza, ¿verdad? El Señor, con la gloria que tenía antes, ¿verdad? De venir a la tierra a ser crucificado por nuestros pecados. Pues Juan lo vio glorificado, que vio a Jesucristo como el centro mismo. Lo vio a Jesucristo en el centro del trono, o sea, de lo que estaba pasando en el centro, en la tierra. Y también especialmente, digo, en el cielo. Y especialmente vio a Jesucristo como el centro de este libro. Jesucristo es el centro del libro de Apocalipsis. No podemos tener nosotros dudas en eso. Mucha gente dice que el libro de Apocalipsis, de hecho, hay mucha gente que no le gusta hablar de este libro. A mí me encanta porque este libro vamos a ver aquí la consecución, el final del plan de salvación, el final del plan que Dios tenía para la humanidad. Entonces Juan vio a Jesucristo como el centro de este libro. Y en este libro, totalmente, este libro de Apocalipsis es cristocéntrico. Por ende, yo no sé por qué mucha gente le tiene miedo, le tiene temor a este libro. Juan lo vio a él como, ¿verdad? Como el centro de todo esto. Y el personaje central del libro de Apocalipsis, Juan lo vio que es Jesucristo. Jesucristo es el personaje central. Y él es quien ha sido, quien es y quien será. Él es mi Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y mañana.
Cristo siempre es el mismo. La Biblia dice que no cambia. Una de las cualidades de la deidad es la inmutabilidad, que es la condición de no cambiar. Jesucristo es fiel y verdadero. Cristo, el Cristo glorificado, entonces, vemos aquí que le ordena a Juan escribir todas las cosas que vio. Ahora, y también él le dice que escriba todas las cosas que has visto. Pero más adelante, él le dice, y también las que son. ¿Y cuáles son las que son? No solamente las que Juan ha visto, sino el ángel le dice que tiene que escribir, o el ángel o Jesucristo a través del ángel le dice que tiene que escribir las cosas que son. Pues las cosas que son, hermano, es la iglesia. Y lo que la iglesia ha pasado en este mundo. Porque mire, la iglesia desde el principio ha sido perseguida, ha sido asesinada. La iglesia conocemos mártires de la iglesia por la fe. Y en este tiempo todavía hay montones de países que siguen asesinando a los seres humanos solamente por ser cristianos. Entonces, las cosas que son es que la iglesia, a pesar de la persecución a través de 2000 años, todavía la iglesia sigue estando aquí, más poderosa que nunca. A pesar de las herejías, a pesar, hermano, de los engaños y de los falsos profetas, la iglesia sigue siendo, hermano, el cuerpo de Cristo. Y luego dice la palabra, y escribe también la que serán. Y bueno, pues la que serán, lo que pasarán después de estas cosas. Tiene que ver con el programa de Jesucristo. Tiene que escribir las que van a pasar después de todo esto. Si el juicio de Dios, ¿verdad? La salida de la iglesia de la tierra. Cuando Jesucristo, la iglesia fue escogida por él. Y las circunstancias y situaciones que tendrán lugar en la tierra después que la iglesia habrá partido. En este tiempo mucha gente critica a los que creemos en el arrebatamiento de la iglesia, pero cuando usted lee el libro de Apocalipsis, en los primeros capítulos aparece la iglesia. Pero una vez comienza la gran tribulación, la iglesia no se menciona más. Es decir, que entre los planes del Señor está, ¿verdad?, trasponer o arrebatar la iglesia de la tierra para que no pase por la gran tribulación y por el juicio venidero. Esas son parte de las cosas que el Señor le ordena a Juan que lo escriba. Por eso vemos, hermano, que desde el capítulo 4 o 5 hasta el 22 la iglesia no se menciona. Porque ya la iglesia no está presente. Nosotros creemos que mientras en la tierra se está dando lo que la Biblia llama la gran tribulación, en el cielo se estará dando las bodas del Cordero. Eso es un tema que vamos a desarrollar un poquito más adelante. Ahora vamos a ver el verso 20. Mira cómo dice el verso 20. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las iglesias. Así que vamos ahora a entrar a desarrollar este último verso del capítulo 20 de Apocalipsis. El Señor es bueno, hermano, y para siempre es su misericordia. Aquí notamos, hermano, que el apóstol Juan está utilizando un lenguaje sencillo. Un lenguaje sencillo para representar claramente lo que está viendo. Él utiliza un lenguaje sencillo cuando va a usar o va a utilizar símbolos. Para ayudarnos a comprender, él usa símbolos que significan de otro modo
las cosas para que podamos nosotros comprenderlas de manera sencilla. Cuando Juan, aquí vemos que el libro de Apocalipsis está escrito en diferentes lenguajes. Aquí vemos el lenguaje simbólico y también podemos ver en el libro de Apocalipsis un lenguaje también literal. Pero en este caso es un lenguaje simbólico. Por ejemplo, lo que Juan escucha es la revelación de un misterio. Y en las Sagradas Escrituras un misterio significa un secreto sagrado que no había sido revelado hasta ese momento, ¿verdad, hermano? Hasta el momento en que Juan está siendo testigo de esta visión. Esta revelación está relacionada específicamente con aquello que Juan está viendo. No, no está Juan tratando de explicar otra cosa. Es lo que él está viendo. Y la escena que él está contemplando es sencillamente al Cristo glorificado. Y eso, hermano, déjeme decirle, hay un lenguaje que Juan está explicando esto, que si no fuera guiado por el Espíritu Santo, nosotros no pudiésemos entender. Porque en este momento es el primer ser humano que está viendo en el cielo al Cristo glorificado. Es una visión extraordinaria. Es un privilegio, oiga hermano, indescriptible, porque Dios es bueno. Oiga, la bondad del Señor no tiene límites. Dios es hermoso. El Señor es hermoso. El Señor es sencillo. El Señor es humilde. Pero el Señor es todopoderoso. Nosotros pues damos gracias al Señor por todas las cosas que Él ha hecho por nosotros. Y la verdad, hermano, es que Dios ha sido bueno. Bien, hermanos, para desarrollar la explicación de este verso 20, tenemos que ir un poquito atrás. Por ejemplo, cuando la Biblia relata la historia del apóstol Pablo, antes, ¿verdad?, de su conversión y aceptación de Jesucristo como su Salvador. Porque en la persecución de los cristianos, Pablo fue feroz. Tuvo, ¿verdad? Pablo perseguía a la iglesia a muerte. Pero Pablo tuvo un encuentro fabuloso con el Señor que le cambió la vida. Dice la Biblia que, ¿verdad?, yendo a Damasco, Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo. ¿Y qué fue lo que vio el apóstol Pablo? El mismo Pablo dice, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Y si usted quiere leer eso, lo puede buscar en Hechos, capítulo 26, verso 13. Pablo vio una luz extraordinaria que dice él en sus propias palabras, que sobrepasaba la luz del cielo, que sobrepasaba el resplandor del sol. Bueno, hermano y amigo, ni siquiera podemos nosotros mirar el sol fijamente. Ya usted sabe lo que pasa si usted a la 1 de la tarde o a las 12:30 de la tarde, usted mira al sol directamente, sin protección. Ya usted sabe que los ojos van a sufrir. Bueno, pues tampoco el apóstol Pablo pudo hacerlo. No pudo mirar a Jesucristo de frente. Porque Jesucristo estaba en toda su gloria. Y así lo está viendo Juan en Apocalipsis. Ya Jesucristo, cuando Pablo lo vio, ya había recuperado toda su gloria y toda su honra. Es decir, ya un ser humano no puede ver directamente los atributos divinos del Señor. Y entonces el ángel literalmente, dice la Biblia que es un mensajero, pues trata de explicarle a Juan lo que Juan está viendo. Aquel podría referirse de esta forma a Juan, que está viendo la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los 7 candeleros representan
a las 7 iglesias de Asia. Ellas a su vez representan a la iglesia en su totalidad, la iglesia como cuerpo de Cristo. Aquí ya casi entramos al capítulo número 2, pero podemos decir que el cuerpo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. La iglesia es el cuerpo, el conjunto de creyentes, los cuales fueron dados por el Padre al Señor. En la oración del capítulo 17 del Evangelio de Juan, Jesucristo le da la gracia al Padre. Por eso, lo que tú me diste, ahora aquí estamos tratando con 7 iglesias que representan a la totalidad de las iglesias. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 2 de Apocalipsis, donde ya el Señor va a enviar un mensaje directamente a cada iglesia. El ángel, también aquí vemos en este verso 20 que habla del ángel de la iglesia. Mucha gente dice que el ángel de la iglesia son los pastores de la iglesia, pero eso podemos entrar un poquito más en profundidad. El ángel de la iglesia es lo que cuida la iglesia, lo que protege la iglesia, la misma verdad, la misma gloria del Señor. El hecho es que el mensaje va directamente a la iglesia a través de los pastores. Y aquí la iglesia a la que está siendo enviado este mensaje es la iglesia de todas las épocas, desde la iglesia primitiva hasta la iglesia de este tiempo. Y vamos a ver en el capítulo 2 qué significa ese mensaje. Y luego en el capítulo 3 ya no se menciona más la iglesia. El capítulo 2 se refiere a la iglesia y habla de la iglesia. Y yo lo digo a los hermanos cuando estamos reunidos, ¿verdad?, en los estudios bíblicos, que este capítulo 2 es como un repaso, es como el último mensaje que el Señor nos da antes del examen final. Es decir, es el último consejo y va el Señor enumerando todas las fallas de las diferentes iglesias y le está diciendo el consejo de qué es lo que tienen que resolver y cómo tienen que hacerlo. También me llama la atención del capítulo 2 de Apocalipsis que el Señor, antes de enumerar las fallas de las iglesias, primero enumera las cosas positivas. Eso es una enseñanza para nosotros, porque a veces nosotros, cuando vamos a llamar la atención a algo, a alguien, o a veces nosotros como padres, cuando le vamos a llamar la atención a nuestros hijos, primero nos enfocamos en las cosas negativas. Y el Señor nos enseña aquí que para ganar la atención y para lograr la atención y sobre todo para lograr que la persona acepte el consejo o la disciplina que se va a dar, primero hay que enfocarse en las cosas positivas. Porque nada es 100% negativo, hermano. Y el Señor aquí nos muestra eso, lo vamos a aprender en el capítulo 2. ¿Por qué a partir del capítulo 2 no se menciona la iglesia? Después del capítulo 2 no se menciona la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque la iglesia habrá sido removida del planeta Tierra. Mucha gente critica, mucha gente habla de que el arrebatamiento de la iglesia no, eso es un invento humano que no tiene base bíblica. Pero cuando usted estudia la Biblia a profundidad y especialmente estudia el libro de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que ya a partir del capítulo 2 de la Biblia de Apocalipsis no se menciona la iglesia. Los 7 mensajes o cartas tienen una interpretación y una aplicación triple. La primera interpretación o aplicación es el de darles un significado contemporáneo, es decir, que tiene un mensaje directo para las iglesias de este tiempo.
Por eso es importante estudiar este libro, hermano. Y no solamente a las iglesias contemporáneas, sino a las iglesias locales que existían en el tiempo del apóstol Pablo. Nosotros vamos a acercarle, amigo y hermano, a los próximos estudios que tiene que ver en el capítulo 2 sobre las 7 iglesias. Describen, por ejemplo, la institución de la iglesia, la condición en la que estaban en ese tiempo. Cuando habla de las 7 iglesias, se está refiriendo a 7 condiciones en particular de la que adolecía la iglesia de ese tiempo. Y por supuesto, hermanos y amigos, la iglesia también de este tiempo. Nosotros no podemos abstraernos de este mensaje ni de este consejo que viene directamente desde el trono de Dios. Así que la iglesia, la vamos a ver, la iglesia de Pérgamo, dio un mensaje que era apropiado para la iglesia, y también podemos tomar nosotros ese mensaje muy apropiado para la iglesia de este tiempo, y especialmente para nosotros de manera personal. Y luego hay otra interpretación que es la aplicación, y es la que vamos a enfatizar en esta interpretación cronológica. Hay una interpretación cronológica porque hablamos de que es cronológica porque tiene que ver con un mensaje a la iglesia de todas las épocas o de todas las edades de la sociedad. Eso lo vamos a enfatizar en ese sentido de verdad, de ver a través de toda la época cómo la iglesia ha ido cambiando, las cosas que la iglesia ha ido modificando, cuando la Biblia nos enfatiza fielmente que Dios no cambia. El mensaje de la iglesia tiene que ser el mismo constantemente. Entonces vamos a ver ahí la iglesia de Éfeso, de Esmirna, el mensaje a cada una de las iglesias. Es decir, hermano, que yo los invito de manera muy especial a que me acompañen en el próximo video, donde vamos a entrar directamente al consejo que el Señor le da a la iglesia de todas las épocas, al consejo que nos da, hermano, antes de que Él venga. Y lo dice bien claro el Señor, para que no nos encuentre como ladrón en la noche. Así que damos un abrazo, ¿verdad?, de corazón a todos. Les agradezco el apoyo. Les pido que recomienden la página, que compartan los videos. Y ya casi estamos entrando en el capítulo número 2 de Apocalipsis. Así que le damos un abrazo a todos. Que el Señor me lo continúe bendiciendo. Y será hasta el próximo video. Gracias a todos, de verdad, un abrazo tremendo. Y me siento de verdad como si estuviera hablando a la iglesia. Así que espero que este mensaje pueda servir de aliento a cualquier persona que la necesite. Que en algún momento por allá en una montaña, como a veces me escriben por allá de La Pampa, de Argentina, que les recomiendo a las personas que vayan a la iglesia y me dicen, muchachos, es que la iglesia me queda a cientos de kilómetros. Pues miren, de alguna manera, que sea de bendición el escuchar a alguien con el mensaje que viene directamente del Padre. Dios me le continúe bendiciendo y hasta el próximo video.